Bueno, ya se encuentra Manuel Garrido, Gerardo Milman, el diputado nacional y ex senador Eric Calcaño, y está llegando Orlando Ferreres, que le invitamos también a que se siente. ¿Qué tal, Orlando? Buenas noches. Manuel Garrido, ustedes denunciaron ayer a Vudú ante la justicia. ¿Por qué? Bueno, entre las cosas que él plantea en la conferencia de prensa, surgen hechos que habrían ocurrido cuando él fue ministro de Economía, cuando fue titular del ANSES, que los denuncia como si fueran, digamos, como hechos graves que él dice que ocurrieron y que no denunció en su oportunidad. Los funcionarios públicos están obligados a denunciar los hechos delictivos en el momento en el que se producen y cuando toman conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones. Y eso fue lo que nosotros denunciamos, porque entendemos que ahora le conviene sacar a reducir estas cuestiones si antes no las denunció, o no dice la verdad, o si dice la verdad cometió el delito porque no lo denunció en su momento. Gerardo Milman, ustedes con Margarita Stolbizer en su momento, hace un mes, creo, habían presentado un pedido de informe sobre el tema Vudú, incluso estuvieron en tribunales y creo que se entrevistaron con el fiscal Rívolo, ¿no?, por este tema. En octubre del 2010 nosotros presentamos las primeras porque vimos este escenario. En la Navidad del 2010 faltaban los billetes de 100 pesos en los cajeros y eso era el síntoma de lo que estaba ocurriendo con la firma Chicone. Y entonces cuando se inició la causa no teníamos la repercusión que tuvo las declaraciones de Laura Muñoz, la actual o ex mujer de Van der Bree, no lo sé. Y entonces cuando se inició la causa concurrimos a ver al fiscal. Y llamativamente, cuando nosotros entramos a Comodoro Pi, donde tiene su oficina el fiscal, salía el vicepresidente de la Nación de hacer una denuncia sobre su casilla de mail que había sido supuestamente hackeada y fue a ver al juez Rafecas, supongo porque confiaba que el juez era un buen lugar para hacer su denuncia. El mismo juez que ahora el vicepresidente de la Nación dice que no es confiable, que llama a los fotógrafos antes que hacer el allanamiento de su vivienda. Digo, yo no sé si había una guardia fotográfica en esos días en el departamento de propiedad del vicepresidente de la Nación. Lo que sí sé también que el vicepresidente primero hizo una, entre comillas, conferencia de prensa y luego concurrió a la justicia. Digo, en todo caso cometió el mismo error que acusa, en definitiva. Y hoy terminamos con la renuncia, el texto de la carta de renuncia del Procurador General de la Nación. La verdad que tiene un anteúltimo párrafo, bueno, que sin duda va a traer correlatos judiciales. Eric Calcaño, ¿y el gobierno y el Frente para la Victoria defienden a Vudú? Por supuesto, como militante de un proyecto nacional que lleva las riendas de la Argentina en 2003 por voluntad popular. Nosotros somos militantes de ese proyecto, Amado Vudú también lo es, ha demostrado además su calidad de gestión, en particular con la nacionalización de las AFJP. Por esa cuestión que dijo Cristina cuando fue todo el lanzamiento de la fórmula, es un hombre que se paró frente a las corporaciones. Y a mí me parece bien lo que dicen los diputados de la oposición, porque es el rol de la oposición, oponerse y criticar. Luego se verán las denuncias, se verá a lo largo de las investigaciones qué hay de verdadero en todo eso, pero no deja de ser parte del juego político. Y sinceramente me parece que todo esto es un mal cuento policial acerca de un no delito. Pero me gustaría que a lo largo del debate podamos avanzar más allá de la espuma de los acontecimientos y ver un poco qué se esconde en materia de modelo económico. Porque esto no me parece una casualidad, digo, tratar de atacar a Amado Vudú, llevar la cuestión a niveles políticos e institucionales, con el afán de lesionar a un gobierno que está llevando adelante una determinada política económica. No me corte. No me corte. No, disculpe. Por favor. Termine. No, se cede la palabra. No, digo, pero ya que usted decía, digo, es lo que persiguen porque, a ver, en el fondo, lo que dice Eric Calcaño, lo que dice Vudú, es que en el fondo quieren desgastar a la imagen de la presidenta. Bueno, acá hay muchos más actores involucrados que los diputados de la oposición. Acá, concretamente, la reacción de Vudú es frente a la actuación de la justicia. Hay un juez y hay un fiscal y lo que está planteando, la manera desesperada en la que plantea, los términos en que plantea su conferencia de prensa y su denuncia, claramente apuntan a desplazar al juez y al fiscal, y ni el juez ni el fiscal, que además los designó este gobierno, pueden ser considerados, o puede considerarse
seriamente que están encabezando una acción destinada a imponer o a desplazar o a modificar la política económica. Pero entonces hacemos todo mal. Cuando nombramos a alguien porque aparentemente nos favorece, entonces está mal. Cuando entonces tratamos de ejercer las atribuciones normales y institucionales del Poder Ejecutivo, también está mal. Todo lo que hacemos está mal. Bueno, realmente me parece que es una posición un poquito cerril, un poquito cerrada, y siempre hay que tener cuidado con las adjetivaciones. En fin, no creo que la manera en que reacciona el vicepresidente sea ejercicio de funciones legítimas del Poder Ejecutivo. Digamos, concretamente, bueno, lo pone el propio Rigui en su renuncia, donde dice que estas cuestiones tienen que plantearse en donde corresponde, que en este caso era en un caso judicial. Perfecto, que actualmente fue implosionado. Pero el doctor, totalmente. pero el doctor Rigui considera que para defenderse mejor, dar un paso al costado y proceder a su defensa. Sí. Otra es la actitud que puede tener el vicepresidente. Sí, tampoco normaticemos una cuestión, porque si no pasaríamos a ser todos similares a nuestras percepciones y a nuestras actitudes. Luego, yo tengo que debatir con diputados de la oposición, puesto que es el objeto que nos junta aquí esta noche. Ya hay que debatir con otros, bueno, no hay ningún problema. No, yo lo que digo es, hay una causa judicial que puede involucrarlo al vicepresidente. Me parece que por ahora no está involucrado. Por eso dije puede. Digo, involucrarlo al vicepresidente. Quiero tratar de ver cuál es el delito que se intenta probar y de qué modo lo van a hacer. No, el delito lo prueba la justicia, yo entonces, porque acá hay una cuestión. Usted mencionó la palabra puede. Entonces, me parece que en todo esto ha habido un exceso de sujetos tácitos y de condicionales. Sospechan tal cosa, puede que tal otra. Y a fuerza de hacer eso, se crea un clima que poco tiene que ver con la realidad. Es como si nosotros dijéramos que hay una sensación térmica, puede haber una sensación térmica de menos 30 grados cuando hace 20, 21. Es decir, también me parece que ese es el lugar de la política. Me parece todo bien, la oposición es el rol institucional que tiene que llevar adelante. Ustedes oponerse, nosotros gobernar. Así es como lo definen las elecciones. Pero este afán casi destructivo y autodestructivo quizás también refleje la poca credibilidad lograda en la sociedad. Yo lo que digo es que primero la voluntad popular nos pone a cada uno en un rol institucional y en eso lo comparto y el Frente para la Victoria tiene la obligación de gobernar. Ahora, si hay un delito, ¿cuál es lo que tiene que hacer la justicia? Investigar, ya sea para declararlo inocente a todos los involucrados o para llegar a una razonabilidad o a una sentencia. No pueden ser los medios. La justicia. Pero ¿cuál sería el delito acá por el cual ustedes, digamos, lo señalan a Vudú o por el cual Vudú se debería defender, digamos? No. Hay una investigación en curso en un juzgado en la cual se investiga eventualmente, el delito que se está investigando es negociaciones incompatibles con la función pública. Pero más allá de, digamos, acá hay un juez y un fiscal que están investigando, que toman una medida. El allanamiento tampoco implica juzgar la responsabilidad de Vudú. Evidentemente algo debe haber para que él salga, digamos, el afán destructivo acá no es el de la oposición, sino que es el afán de Vudú que destroza totalmente el trámite de la causa, que acusa al juez, que acusa al procurador, que ahora se va a concretar en el reemplazo del procurador con alguien que más brutalmente va a intentar disciplinar a la justicia, y esto claramente no tiene nada que ver. Brutalmente, a ver, ¿estamos haciendo algo que esté fuera de nuestras posibilidades institucionales? ¿Estamos haciendo algo fuera de la ley? No. Entonces lo que ustedes pueden decir es quizás la justicia en algún momento puede determinar, pero no se puede juzgar y condenar a las personas mediáticamente. El que tiene que aplicar la ley es el juez. Orlando Ferreres, lo vamos a incorporar también. Habló recién Eric Calcaño, dijo, vamos a ir a los argumentos escondidos económicamente, ahora se los vamos a preguntar cuáles son, pero usted ayer creo que publicó en el Diario de la Nación, o hoy, una columna que decía, el problema no es económico, es político. Sí, es la política. Básicamente por la selección de los dirigentes, que es una selección adversa. Elegimos dirigentes que más bien piensan en que llegar al poder es para entretenerse con el poder y no para solucionar los problemas de la mayoría. Entonces, tal como son las elecciones, que son lista sábana, que se eligen no por zona, que uno los pueda conocer, y la forma en que operan todo el tiempo, finalmente no estamos actuando no desde ahora, no me refiero a este gobierno, sino desde hace por lo menos 60 años atrás o 70 años, empezando en el 30, estamos teniendo poco respaldo para el interés general y mucho para negocios propios bastante ocultos por la mayoría, no digo todos porque siempre hay grandes excepciones,
pocas, por eso se llaman excepciones, pero la mayoría de la gente que entra en la política tiene intereses económicos que son difíciles de confesar, y por eso ya empezaron las luchas internas, y ningún reino puede predominar cuando se pelea entre ellos. Y esta es una pelea interna. Lo veo así, somos una república, por lo tanto no hay reinado, y la soberanía Bueno, pero se habla del reino en el sentido figurado. No, está bien el reino, el leviatán, el soberano, podemos decir todas esas citas cultas. Pero estamos en una república, la soberanía reside esencialmente en el pueblo y la cuestión se dirime en las elecciones. A mí me interesa lo que usted menciona acerca de la posibilidad que los electores puedan conocer a sus elegidos más cerca, pero eso implicaría un cambio en la ley electoral, que como decía Sampaio es tan importante como la Constitución misma, porque es la conformación del poder que se va a dar. Luego, cuando nosotros discutimos... ¿Está de acuerdo que se debería mejor votar por región? No. Cuando nosotros discutimos entre políticos, también lo hacemos desde nuestra verdad relativa. Yo no tengo por qué sospechar, ni se me pasa por la cabeza, que lo que no perseguimos todos en el recinto, en el Congreso de la Nación, es el bien común, y actuamos de buena fe, pensando que los argumentos que desarrollamos son los mejores para la patria. Luego la sociedad decide un camino por este lado en un momento, un camino por el otro. Me parece, cierro el concepto, disculpe doctor, pero y me parece que desde el 2003 lo venimos haciendo bastante bien, así que yo no me siento identificado con la descripción del régimen político que usted ha hecho, y no me parece tampoco que nosotros estemos en esto por una cuestión de intereses personales. Hay una cuestión, por supuesto habrá gente que irá por el oro, bueno, creo que nosotros estamos acá por el bronce. Una preguntita corta. Dígame. ¿Por qué en el 2009 pusieron a Nacha Guevara como diputada y no asumió? Ni siquiera asumió, era un negocio. Es un negocio. Para engañar un poquito a la gente con los mascarones de pro. ¿Usted piensa que la gente puede ser engañada? Todos tenemos bonitas sábanas. Si estamos hablando de un cambio, de ley electoral, es una cosa. Luego, me parece que tomar una parte por el conjunto es un exceso en el uso de la metonimia. Son temas interesantes, la reforma electoral del gobierno. ¿Hay un problema institucional hoy? Claro, no tenemos oposición. No tengo duda. No tenemos oposición. Sí, hay oposición. Y tenemos un gobierno. Sí, pero no es política. La economía. Sí, exactamente, los grupos económicos. El 54% no los blinda para delinquir, los obliga a gobernar. Son palabras fuertes, delinquir. ¿Yo le parezco un delincuente? No. Digo, por eso porque me parece la palabra puede delinquir. Entonces yo puedo decir también que usted quizás pueda en el futuro tener tal o cual actitud. Lo contrario. Aunque tengamos semiplena prueba, ¿no? Entonces, creo que hay un momento también en el proceso judicial en que en definitiva, pero ustedes lo que no se tienen discute es pruebas una ni causa semiplena judicial. prueba. Y eso lo decidirá la justicia, no lo va a decir. Usted decía, hay motivaciones económicas ocultas que están detrás del caso. No, ocultas no. A mí me parece que yo no creo en las teorías de los complots, creo en los comportamientos de clases, disculpe de mostrar la hilacha de ese modo, y me parece que acá en un proyecto nacional de distribución del ingreso importante, que creo que nosotros podemos considerar que puede ir más rápido o más lento, puede ir de este modo o de este otro, pero que en general las fuerzas populares de todos los partidos políticos están de acuerdo en el tema de la distribución del ingreso. Y me parece que hay sectores en la Argentina que quizás añoran una Argentina para pocos. No es fácil pasar de un país para 20 millones de personas a un país para 40. Entonces a veces muchas de las cosas que pueden surgir, en las que algunas estaremos de acuerdo, en otras en desacuerdo, pasan porque nosotros necesitamos instituciones, infraestructura, economía para 40 millones de personas. Nosotros, por ejemplo, necesitamos universidades para 40 millones de personas y tenemos 11 en el conurbano. Yo estoy muy contento porque hay una formación importante. Hay grupos de poder que están atacando. Me parece que hay un partido de la devaluación, me parece que hay un partido del endeudamiento, que no tiene quizás representación parlamentaria, que no juega a la política en el sentido noble de la palabra jugar, decir, no, yo voy a ir con mi planteo y yo creo que el dólar tiene que estar a 8 pesos, que la desocupación tiene que ser el doble o el triple, que hay que volver al endeudamiento. Entonces también me parece que en la ofensiva contra una persona, Amadou Boudou, hay un daño que se le intenta hacer a las instituciones y torcer un rumbo económico. ¿Pero por qué lo atacarían a Boudou? Bueno, porque es el vicepresidente de la Nación, no es un cargo menor, es un cargo extremadamente importante. Es también es un político que ha tenido estos últimos meses un importante crecimiento en su imagen positiva. Garrido, Calcaño dice, hay una ausencia de oposición, son otros los que mueven los violines y como que ustedes les dan libreto, ¿no? Bueno, lo que acaba de decir, sí, ¿no? Es muy sintomático que hable de ausencia de la oposición cuando en realidad este es un problema interno del oficialismo con su 54%, en donde hay una pelea dentro de las propias fuerzas del gobierno y mal podría echarle la culpa a la oposición de un conflicto interno. No le echó la culpa a la oposición. El diputado Calcaño además hay que valorar el esfuerzo que hace para enmarcar una cuestión
que en realidad, digamos, el diputado Calcaño dice que hay un complot económico. No, complot no. Hablé de comportamiento de clase o de actores. Busca una explicación económica en la cuestión. Hay otros oficialistas que buscan una explicación de la interna de cara al 2015 en la cuestión, y también allí Vudú sería la víctima propiciatoria de otros candidatos del oficialismo. Yo me detengo en otro párrafo de la renuncia de Rigui cuando habla del ejercicio de la función pública como una subordinación de los intereses particulares de los funcionarios. Ahora, esto que hace, se lo pregunta usted, Calcaño, que integró desde el 2003 el proyecto. Esto que acaba de decir Orlando Ferreres lo están diciendo muchos. Con Kirchner, lo dice Piumato también, con Kirchner o Moyano. Con Kirchner esto no pasaba. ¿Hay una diferencia entre el proyecto de Cristina Kirchner y el de Néstor Kirchner? Absolutamente ninguna. ¿Es para meter cizaña? No, no es para meter cizaña. Quizás sean diferentes percepciones. Para mí no hay absolutamente ninguna diferencia. Lo que empezó Néstor lo está continuando y profundizando Cristina, acorde al contexto en el cual se van dando los diferentes acontecimientos. Es cierto que el tema de la energía es un tema que hay que tratar. También es cierto, me parece que la cantidad y la calidad de inversiones que haya que hacer para tener una situación energética holgada supera las capacidades de los inversores privados. Y personalmente, pero ya estamos en paradigmas distintos, con lo cual cada uno se parará sobre su paradigma para otear el horizonte, es que para mí la inversión privada sigue a la inversión pública. No se reemplazan, y sobre todo hay una cuestión de que nadie va a invertir en un país que no crezca, cualquiera sea su régimen político. Y yo no creo como usted, yo creo que la cuestión es política, pero no tengo esa visión quizás negativa de la política. Al contrario, me parece excelente que haya debate, y me parece importante, como lo marcó la propia presidenta, que el Parlamento es el lugar donde debatimos, más allá de que de vez en cuando nos mandemos alguna... De vez en cuando, alguna vez que nos mandemos alguna chica. La causa de Malvinas, puesto que usted la mencionó, se refiere a una cuestión que trasciende los regímenes políticos. Tanto Rosas como Mitre, de hecho, tuvieron una posición más o menos parecida. Y si tomamos las palabras de Ernest Renan en su curso sobre qué es una nación en el Collège de France, veremos que la nación es la solidaridad entre las generaciones, la idea de haber hecho grandes cosas en el pasado, querer hacerlas en el presente y pintar para futuro. Bueno, no, entonces me parece que eso de compra extranjero, mire, uno empieza comprando extranjero y al final termina pensando extranjero. Y lo que tenemos que hacer es producir trabajo argentino. No, lo nacional, no se preocupe, lo universal es nacional visto desde acá. No ¿hay un ataque a la justicia, Calcaño? No, de ninguna manera. Me parece que hay una cuestión de tratar de legitimar las posiciones de la oposición vía pronósticos catastróficos o apocalípticos. Y me salgo un poquito de lo que decía el estimado correligionario, en el sentido de la cuestión económica. Hay que decir, no, esto se desmadra, está todo mal, estamos en una situación terrible, cuando tenemos que encarar los problemas que el desarrollo industrial nos plantea desde la política y luego la instrumentación económica. Esa es la gran enseñanza de Néstor, que los problemas económicos no tienen solución económica, hay que traerlos a la política, ver el margen de maniobra disponible y luego trabajar sobre eso. Y lo interesante de Néstor, que contrariamente a Baglini, al teorema de Baglini, cuanto más cerca está del poder uno, más hace sonrisas cómplices al establishment, Néstor nos enseñó, y como usted dijo, se le fue la vida, duplicando siempre la apuesta. Y para nosotros es un ejemplo cotidiano. En otros lugares. Calcaño, ¿qué hay que hacer con YPF? ¿Qué cree usted? No, acá hay un objetivo, retomando el teorema que trataba de explicar antes, que hay un objetivo político que es energía para 40 millones de argentinos y para satisfacer sus necesidades. Luego hay diferentes caminos que se pueden tomar. Y se tomará un camino o el otro acorde con el contexto, con las relaciones de fuerza realmente existentes y el margen de maniobra que tengamos. Primero se tratará de aumentar ese margen y después se tratará de actuar sobre la realidad. Es lo que se hizo, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Quizás hubiera sido mejor repudiar todo y ver ondeando nuestro pabellón. No, déjeme terminar. Sí. Ver ondear nuestro pabellón nacional sobre el Fondo Monetario Internacional era muy difícil hacerlo. Por lo tanto, se le pagó. Lo importante era sacar al fondo de la elaboración y determinación de las políticas económicas internas. Y así procederemos. Ahora acá, ¿no cumplió YPF o cambia el gobierno en su estrategia con YPF? No es una cuestión, la realidad es dinámica. Hay una cuestión que incluso a mí me provoca cierta melancolía institucional, que nosotros en el Congreso a veces creemos que hacemos leyes para siempre. Y nosotros hacemos leyes para un momento, para una situación, para responder a algo. La ley tiene que seguir a la costumbre, porque si no, no va a ser respetada. Y tratamos de aportar a cada cual desde su lugar a esa cuestión. Si hay más en serio más debate, no se preocupen, vamos a pasar debatiendo todo el año. Pero no hay una cosa de decir, bueno, entonces cambiaron, entonces hicieron esto.
Hay que adecuarse a las circunstancias y hay que tener diferentes caminos posibles para tomar la decisión e instrumentarla. Luego veremos si la decisión es eficaz, es eficiente, si cumple con el objetivo que se busca, y también está la sanción de la sociedad, que es el voto popular. Bueno, les agradezco a los cuatro, les agradezco el debate, les agradezco.